Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la sexta cápsula del curso de Ayudantía del Sistema Psicológico de este año. En esta cápsula vamos a tratar una sección de los estudios sobre la histeria de Sigmund Freud, llamada la comunicación preliminar. En esta parte del texto, Freud junto con Breuer elaboran algunas observaciones eh, previas, algunas observaciones sobre la histeria y proponen algunas ideas que después Freud va a retomar y va a trabajar más en detalle en el resto de las obras psicoanalíticas. Por lo tanto, este texto es muy relevante a la hora de constituir lo que se puede considerar como la prehistoria del psicoanálisis. Con este texto Freud anticipa algunas ideas que después va a ir desarrollando en el resto de la obra psicoanalítica y su reflexión psicoanalítica. Algunas nociones previas que es bueno tener presente, que yo me imagino que algunos de ustedes ya las conocen, pero nunca está de más repasarlas. El autor del texto, junto con Joseph Breuer, es Sigmund Freud, que nace en 1856 y muere en 1939, neurólogo austriaco, de origen austriaco y tiene por formación la medicina, la neurología. Famoso por ser, por supuesto, el fundador del psicoanálisis, por eso es lo más conocido. Y cuenta entre algunas influencias muy importantes a Jean-Martin Charcot, un neurólogo y un médico francés de París que trataba a ciertas pacientes que podemos considerar como histéricas, a que él mismo las consideraba histéricas, y gracias a él la histeria toma un carácter científico, ya deja de ser una dolencia o una afección considerada casi como simulación o una especie de enfermedad, digamos, meramente ficticia, sino que gracias a Charcot eh, la histeria pasa a tener un carácter científico. Y además otra influencia muy fuerte es el mismo Joseph Breuer, con quien Freud va a escribir los estudios sobre la histeria, porque es Breuer quien trata en primera instancia algunos de los casos más emblemáticos de lo que después pasará a ser la reflexión psicoanalítica de Freud, como por ejemplo el caso de Ana O, que queda recogido en los estudios sobre la histeria. Esta obra, los estudios, es del año 1895, es decir, es un texto muy juvenil de Freud, y en él se ve reflejada un pensamiento muy inicial de Freud respecto del desarrollo de la histeria y de cómo se puede trabajar a nivel terapéutico la histeria. Por eso, eh, los estudios sobre la histeria son justamente un análisis de casos de histeria. Por ejemplo, el de Danaó, desde la perspectiva etiológica, es decir, de cómo se produce, las causas de la histeria, y de análisis de casos en particular. Hacer una descripción bien detallada de la sintomatología y de cómo se desarrolla los distintos casos que estudia. Y en la sección que vamos a estudiar en esta cápsula es la comunicación preliminar. Algunas nociones clave de los estudios sobre la histeria. Para Breuer y para Freud, la histeria, desde esta perspectiva, acaece por la presencia de una representación patógena cuyo afecto queda estrangulado en el cuerpo. Es decir, se da la conjunción de representación y afecto. Y la conjunción de estos dos factores es aquello que provoca la histeria. La representación patógena y el afecto que queda estrangulado permanecen en un estado de conciencia segunda. Todavía no se habla de inconsciente, sino que tomando la terminología de otros autores como Pierre Janet, se habla de conciencia segunda, como decía Charcot, o escisión de conciencia. Y esta representación y este afecto pueden ser abreaccionados para producir el efecto salutífero. Ya vamos a entrar en detalle qué significa abreacción. Y una cita muy importante a mi juicio del texto de Estudios sobre la histeria y de la comunicación preliminar dice: en el caso de la neurosis traumática, la causa eficiente de la enfermedad no es la ínfima lesión corporal, lo es en cambio el afecto de horror, el trauma psíquico. En calidad de tal, obrará toda vivencia que suscite los afectos penosos del horror, la angustia, la vergüenza, el dolor psíquico. Noten entonces que en esta frase, en esta cita de Freud y de Breuer, se pone el énfasis no solamente en la causa eficiente, estamos hablando a nivel en una perspectiva etiológica, sino que ya se pone el acento en el trauma psíquico. Lo relevante no es tanto el trauma físico o la lesión corporal, un evento, digamos, a nivel somático, sino más bien el trauma psíquico, la vivencia y la representación
afectos se vuelven patógenos desde esta perspectiva. Como les comentaba anteriormente, el foco de los estudios sobre la histeria va a estar enfocado en la etiología de la histeria. La palabra etiología viene del griego aition, que significa causa, el responsable de una cierta condición. Y la causa, la etiología de la histeria, para estos autores suele tratarse de vivencias que al enfermo le resulta desagradable comentar, pero principalmente a que en realidad no las recuerda y hartas veces ni siquiera vislumbra el nexo causal entre el proceso ocasionador y el fenómeno patógeno. Es una vivencia que, por así decirlo, queda encapsulada y queda fuera de la conciencia normal o fuera de la conciencia cotidiana. Por ello Freud, en estas primeras etapas de terapia, y más adelante en los primeros años de psicoanálisis, va a recurrir a la hipnosis para traer este recuerdo a la presencia, para traer los recuerdos. La hipnosis va a ser una herramienta importante para alcanzar esta evidencia patógena que queda encapsulada. Por lo demás, los autores reconocen que existe un nexo entre el trauma y los síntomas. El trauma psíquico va a provocar que el cuerpo sintomatice de una cierta manera. El síntoma en ese sentido es índice. El síntoma se puede leer, se lo puede interpretar. Por ejemplo, síntomas fisiológicos de la histeria son las neuralgias, las anestesias, las contracturas, las parálisis, convulsiones, tics, etc. Son manifestaciones fisiológicas, pero que encuentran su origen en el trauma psíquico que hemos mencionado recientemente. Con harta frecuencia, los síntomas son sucesos de la infancia, o mejor dicho, las vivencias, son sucesos de la infancia los que han producido para todos los años subsiguientes un fenómeno patológico más o menos grave. Es decir, fíjense cómo Freud y Breuer ya ponen el énfasis en la vivencia infantil, y esto tiene mucho que ver con lo que va a venir después en el desarrollo psicoanalítico. En esa misma línea, entonces, hay que leer e interpretar el síntoma. El síntoma es un índice, existe un nexo simbólico entre el síntoma y la representación. Recordemos lo que leíamos el semestre pasado con Foucault en la psicología de 1850-1950, la significación del síntoma. El síntoma hay que leerlo, el síntoma hay que interpretarlo. Y aquí aparece la semejanza con el sueño. Por eso el sueño es relevante en psicoanálisis, porque el síntoma y el sueño comparten la característica común de que son formaciones del inconsciente. Por eso el síntoma físico se puede interpretar. Por ejemplo, que un paciente tenga vómito, manifieste vómito por asco moral, dice Freud. Ahora bien, la conexión causal entre trauma psíquico y fenómeno histérico funciona al modo de la presencia de un cuerpo extraño. No se trata de una causalidad, por así decirlo, tipo entendida a nivel tradicional, como las fichas de dominó, que si uno bota una aparece en otra, sino que Freud va a usar esta figura del cuerpo extraño, del cuerpo presente, ¿no? Una cierta figura, un cierto elemento que con su presencia provoca la instancia patógena. Por esto es la representación la que tiene esta presencia, ¿no? Y el afecto concomitante son ambos los que tienen el efecto patógeno. La representación, que es considerada patógena, y el afecto que está asociado a esa representación son lo que produce finalmente el síntoma, como forma de remitir a esa representación. Entonces notemos que el paciente histérico no presenta en primera instancia una condición somática. Tiene manifestaciones somáticas, efectivamente, pero la causa final o la causa última de su padecimiento es una representación, y la representación es estrictamente mental, es una representación y por lo tanto es estrictamente mental. Eso es muy muy interesante y es muy muy importante de subrayar. Aquí aparece a continuación la noción de abreacción, y Freud y Breuer la van a describir de esta manera. Descubrimos, en efecto, al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador y convocando al mismo tiempo el afecto acompañante, y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Es decir, la representación patógena y el afecto estrangulado tienen que declararse, tienen que liberarse, tienen que justamente reaccionarse, tienen que, por así decirlo, traerse a la conciencia para luego tramitarlos.
Por eso la declaración del afecto posee el poder catártico, porque el afecto luego queda liberado de esa carga que tenía previamente. De hecho, una de las pacientes de Breuer, Ana O, va a llamar al método catártico de Breuer la cura por conversación o la cura por la palabra. No se trata, por supuesto, de conversar de cualquier tema o de una conversación entre amigos, es una conversación o la palabra está orientada al síntoma. Es decir, hay que buscar que con la palabra, por vía asociativa, se llegue a la representación patógena. Y esta frase, en ese sentido, es muy importante, muy relevante. El histérico padece por la mayor parte de reminiscencias. Cuando él recuerda y cuando él tramita constantemente esta representación patógena, se produce el padecimiento físico, somático. Ahora, una forma de abreaccionar y de liberar el afecto es la manifestación física. Por ejemplo, ante un evento profundamente conmovedor y triste, el llanto. Pero Freud va a notar lo siguiente: el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción. Llorar sería la acción. Expresar ese afecto mediante palabras puede ser un sustituto del llanto. Con el auxilio del lenguaje, entonces, el afecto puede ser abreaccionado casi de igual modo. En otros casos, el decir mismo es el reflejo adecuado, es decir, la forma más adecuada y la forma más precisa de liberar, de abreaccionar ese afecto es justamente expresarlo en palabras. Por eso se habla muchas veces de desahogarse, ¿no? Uno, por así decirlo, siente un cierto alivio, siente una cierta sensación de menos peso una vez que expresa esta condición que está pasando. Cuando no se produce esa reacción de obra, de palabra o mediante el llanto en los casos más leves, el recuerdo del hecho conserva en principio su tinte afectivo. El afecto no fue reaccionado. Cuando no se produce la reacción ante el evento traumático, el evento provoca que el afecto quede atrapado, estrangulado. También puede darse, por supuesto, la rectificación del recuerdo por medio del complejo de asociación, es decir, por cadenas asociativas que provoquen que ese recuerdo pierda su efecto patógeno. Pero en el caso de la histeria, cuando se presenta un evento traumático, el afecto que provoca en el sujeto, en el paciente, no es tramitado de manera que se libere ese afecto, sino que queda atrapado. En general, no se tiene conciencia de las representaciones patógenas, y aquí me pareció importante destacar la palabra conciencia, porque justamente apunta, por vía de contraposición, a un elemento central de lo que va a ser la teoría psicoanalítica, pero que aquí no aparece con su nombre explícito, el inconsciente. Ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Freud y Breuer observan: ahora bien, de nuestras observaciones se sigue que los recuerdos que han devenido ocasionamientos de fenómenos histéricos se han conservado durante largo tiempo con asombrosa frescura y con su plena actividad. Aquí debemos mencionar otro hecho llamativo, que hemos de valorizar luego. Los enfermos no disponen de estos recuerdos como disponen del resto de su vida. Al contrario, aquí viene lo clave, estas vivencias están completamente ausentes de la memoria de los enfermos en su estado psíquico habitual, o están ahí presentes solo de una manera en extremo sumaria. Únicamente si se indaga a los enfermos en estado de hipnosis, esos recuerdos acuden con la vividez intacta de unos acontecimientos frescos. En otras palabras, el estado de hipnosis o la acción hipnótica del terapeuta sobre el paciente permite alcanzar estos recuerdos que están, estas vivencias que están ausentes de la memoria habitual del enfermo y que están encapsuladas en una condición segunda, en una conciencia segunda, van a hablar estos autores. Y al hablar de abreacción, que mencionábamos anteriormente, podemos asociarlo con la noción de represión, que sí aparece explícitamente en los estudios sobre la histeria. Los recuerdos, estos recuerdos patógenos, corresponden a traumas que no han sido suficientemente abreaccionados, que no han sido suficientemente tramitados. Y eso se puede deber a que la naturaleza misma del trauma excluía una reacción inmediata, es decir, el paciente quedó tan sorprendido por el evento traumático que no alcanzó a reaccionar de otra manera, de manera que esa representación se reprime, o bien porque el estado psíquico en el que se dio la vivencia implica terror o fenómenos de autohipnosis, es decir, hay un estado de conciencia alterada.
El afecto queda sin tramitar y es incorporado, estrangulado, incorporado a la actividad del aparato psíquico. Es decir, ese afecto, esa carga de afecto, ese monto de afecto, no es expresada, no es tramitada, no es liberada y queda incorporada a una cierta parte del aparato psíquico y a su actividad. Y la vivencia, la representación, por ser insoportable, es encapsulada y es, por así decirlo, aislada de la secuencia causal, de la secuencia asociativa. Y aquí aparece esta idea que mencionábamos en otras ocasiones, ¿no? El estado de conciencia alterada o estado normal de conciencia. El recuerdo del trauma psíquico eficiente no se halla en la memoria normal del enfermo, sino en la memoria del hipnotizado, del paciente bajo hipnosis. Pues bien, mientras más nos ocupábamos de estos fenómenos, más seguro se volvía nuestro convencimiento de que aquella escisión de la conciencia existe de manera rudimentaria en toda histeria. Es decir, hay un fenómeno en el que la conciencia se escinde, se divide y una representación traumática queda encapsulada y aislada del resto del, por así decirlo, del resto de la conciencia, ¿no? Entonces, la inclinación a asociar y con ello al surgimiento de estados anormales de conciencia, que resumiremos bajo el nombre de hipnoides, sería el fenómeno básico de esta neurosis, de la histeria, ¿no? Después esta terminología va a ser abandonada por Freud y va a ser reemplazada por otra, pero en este contexto es importante notar que ya aparece esta idea de escisión de conciencia, de que hay una especie de conciencia segunda, distinta de la conciencia normal, de la conciencia cotidiana. De allí que estos autores planteen que base y condición de la histeria es la existencia de estados hipnoides. Las representaciones que en ellos afloran en los estados hipnoides son muy intensas, pero tienen bloqueado el comercio asociativo con el restante contenido de la conciencia. Quedan bloqueadas, excluidas, encapsuladas, aisladas del comercio constante y asociativo de la conciencia. A continuación, una cita que a mí me parece sumamente importante del texto. Un trauma grave, como el de la neurosis traumática, una sofocación trabajosa, por ejemplo, el del afecto sexual, pueden producir una escisión de grupos de representaciones aún en quienes ese fenómeno no preexistía, y este sería el mecanismo de la histeria adquirida psíquicamente. Con esta cita, Breuer y Freud se distancian de otros autores como Charcot, por ejemplo, quienes planteaban que la histeria tiene un componente y una causa fundamentalmente biológica, una predisposición biológica. Con esta cita, Freud y Breuer están planteando que no, que la histeria tiene un componente eminentemente psíquico y el trauma psíquico es el desencadenante de la histeria. Esta representación grave, traumática, cat-exogen, que es una expresión que Freud usa mucho, entonces me parece importante que la conozcamos, cat-exogen, que significa en griego por excelencia. Esta representación traumática por excelencia es lo que se repite alucinatoriamente y es susceptible de aparición por hipnosis. Entonces, por eso el síntoma es representativo del trauma, porque el síntoma alude en última instancia a esta representación traumática. En la histeria están presentes grupos de representaciones generadas en estados hipnoides, excluidas del comercio asociativo con los restantes grupos, pero asociables entre sí, y que de este modo constituyen, con una organización más o menos alta, el rudimento de una conciencia segunda, de una condición segunda. Fíjense entonces que esta conciencia segunda es lo que después va a ser llamado inconsciente. Aquí en este texto no aparece la palabra inconsciente, pero sí aparece la idea de una conciencia segunda, que no es invento de Freud, por lo demás. Ya Charcot o Janet ya hablaban de este tema de conciencia segunda, ¿no? Incluso mismo Breuer lo menciona. Pero en ese sentido, el aporte de Freud va a ser considerar que esta conciencia segunda tiene una relevancia mucho más importante de lo que le asignaban estos autores previamente. Según esto, un síntoma histérico permanente corresponde a una penetración de ese estado segundo en la inervación corporal gobernada de ordinario por la conciencia normal. El síntoma histérico, por lo tanto, es una manifestación de este estado segundo de conciencia, de este inconsciente, que como lo van a llamar después. Luego, es frecuente que se establezca una suerte de equilibrio entre los grupos psíquicos que se encuentran reunidos en una misma persona. Ataques y vida normal se suceden los unos a la otra sin influirse entre sí. En el caso de Ana O, por ejemplo, las alucinaciones o las manifestaciones somáticas que la paciente tenía se alternaban con estados de conciencia normal. Y eso para Freud y para Breuer no era raro en la medida en que
los estados patógenos, los estados psicosomáticos, por así decirlo, o los estados sintomáticos, respondían a ciertos estímulos, respondían a ciertas cadenas asociativas que la paciente hacía en su cabeza. Y con esto terminamos la cápsula de hoy. Ahora se entiende el modo en que producen efectos curativos el método de psicoterapia por nosotros expuesto, y esta frase es central. El método terapéutico cancela la acción eficiente de la representación originariamente no abreaccionada porque permite a su afecto estrangulado el decurso a través del decir, la abreacción a través del lenguaje, y la lleva hasta su rectificación asociativa al introducirla en la conciencia normal, en estado de hipnosis ligera, o al cancelarla por su gestión médica. Es decir, el afecto que producía, junto con la representación patógena, el afecto que producía la sintomatología es liberado, abreaccionado en el decurso del decir, por medio del lenguaje. Esto es clave, porque después Freud va a retomar esta misma idea y va a plantear, por ejemplo, la regla de la asociación libre. En la asociación libre, ciertamente, no se produce la abreacción necesariamente, pero sí se produce la cadena asociativa que lleva al terapeuta a identificar esta es la representación patógena. Este es el elemento cuya presencia se vuelve patógena. Entonces notemos que en la comunicación preliminar de los estudios sobre la histeria aparecen muchos elementos que Freud después va a retrabajar, va a reelaborar y va a mirar desde otra perspectiva, porque este texto de 1895 está, por supuesto, redactado algunos años antes, pero está justo en el borde de un proceso intelectual muy intenso en Freud. Va a pasar por varias etapas. Freud sigue siendo un autor muy prolífico, entonces en esta época, entre 1895 y 1900, por ejemplo, va a escribir muchos textos. Y en 1900 va a publicar La interpretación de los sueños, que es, por así decirlo, el texto propiamente iniciático del psicoanálisis. Y allí se nota, en la interpretación de los sueños, se nota cómo Freud desarrolla estas mismas ideas, las va reelaborando, por ejemplo, la noción de conciencia segunda, ya va a hablar propiamente tal de inconsciente. Va a seguir manteniendo la idea de que el síntoma es índice de la representación, pero por ejemplo la idea de abreacción no va a estar tan presente. Sí va a aparecer la idea de que el sueño es una formación del inconsciente tal cual como lo es el síntoma. Pero en fin, el tema de la comunicación preliminar entonces consiste básicamente en que el paciente sufre por una representación patógena y por un afecto asociado a esa representación patógena que no ha sido suficientemente abreaccionado, tramitado. Y lo que permite el método de psicoterapia de Breuer y Freud es justamente abreaccionar, liberar este afecto estrangulado a través del lenguaje, a través del decir. Eso es todo por hoy. Espero que con esta cápsula les ayude a entender el texto. Me interesa en particular que a partir de esta cápsula en adelante podamos conversar, podamos discutir los textos que leamos, porque son justamente textos que van a servir para el próximo año cuando ustedes estén en Psicoanálisis 1. Y además que Freud siempre es muy interesante leerlo, conversarlo y ver cómo en el desarrollo mismo de las ideas de Freud se va notando un avance, se va notando una evolución en su pensamiento, ¿sí? Y este texto de estudio sobre la histeria es uno de los primeros textos que Freud escribe y se va notando cómo su pensamiento hay algunas cosas que después van a ir encajando, que después van a ir cambiando de nombre, que después van a ir siendo reelaboradas y eso siempre es muy interesante de notar. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima cápsula.